El olor a papel viejo, a cola de encuadernar y a tiempo detenido, era la única atmósfera que Elara Fuentes conocía de verdad. A sus 24 años, sus dedos, finos y manchados de pigmentos ocres, se movían con la precisión de un cirujano sobre el lomo de un incunable del siglo XVII. Cada puntada para restaurar la piel agrietada, cada delicada pincelada para devolver el color a una capitular olvidada, era un acto de devoción. Vivía entre las vidas de otros, resucitando pasiones, aventuras y tragedias impresas en celulosa, mientras la suya propia permanecía en un estado de pulcra y silenciosa suspensión. Su pequeño taller, bañado por la luz pálida que se filtraba a través de un ventanal orientado al norte en el corazón de Malasaña, era su santuario, y sin que ella lo supiera del todo, también su jaula. Un silencio casi sagrado lo envolvía todo, un silencio que era su refugio y su condena, el eco constante de un vacío que latía bajo su piel. Su nombre era Elara Fuentes, y era una restauradora de almas de papel. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un mundo construido sobre el silencio es invadido por el ruido más atronador que se pueda imaginar, el de un corazón que empieza a latir por primera vez? La vida de Elara está a punto de ser arrancada de sus tranquilas páginas para ser arrojada a un relato de deseo, poder y secretos inconfesables. Descubre la revelación que cambiará su vida para siempre viendo esta historia hasta el final. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo capítulo de esta intensa jornada y déjanos en los comentarios qué crees que esconde su pasado. Tu teoría podría ser la correcta y nos encantaría leerla. Tu participación hace que esta comunidad crezca y que podamos seguir creando historias que te emocionen profundamente. El apartamento que llamaba hogar era una extensión de su taller y de sí misma, un espacio reducido y abarrotado en el mismo edificio antiguo, donde las pilas de libros se erigían como columnas de un templo en ruinas. Cada superficie horizontal era un santuario para volúmenes rescatados de mercadillos o de un destino de olvido. La luz luchaba por encontrar un camino a través de los estrechos pasillos que dejaban los libros, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes desconchadas. Este lugar, su refugio del bullicio de Madrid, se había convertido en un laberinto físico que reflejaba el laberinto de su mente. Un lugar seguro, sí, pero la seguridad a menudo es solo el nombre más amable para una prisión. Aquí, entre las páginas de otros, Elara podía soñar sin el riesgo de vivir, sentir sin el peligro de ser herida, amar sin la aterradora perspectiva de ser vista. A sus 24 años, Elara era virgen. Esta no era una elección basada en una devoción religiosa o en un código moral estricto, sino una consecuencia no verbalizada de un repliegue interior. Era una armadura invisible, forjada en la fragua de una timidez que bordeaba el miedo, una barrera erigida ladrillo a ladrillo para proteger un núcleo de vulnerabilidad extrema. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un mapa que se negaba a leer por temor a lo que pudiera encontrar en él. Los deseos, cuando surgían, lo hacían como ecos lejanos en una catedral vacía. Los reconocía, pero no se sentía con derecho a reclamarlos como propios. Veía el mundo de la intimidad física como se ve un país extranjero a través de una postal, hermoso, intrigante, pero irrevocablemente ajeno a su propia existencia. Su pureza era menos una virtud que una cicatriz del alma. La raíz de esa armadura, el epicentro de su autoimpuesto exilio emocional, era un secreto de piel, un delicado pero inconfundible rastro que recorría su omóplato derecho y se deslizaba por una parte de su espalda. Una cicatriz. Era el recuerdo permanente de un accidente en su adolescencia, un mapa de la vulnerabilidad que se negaba a mostrar a nadie. Para el mundo, era solo una línea pálida, pero para ella era una falla tectónica en su geografía personal, un recordatorio constante de su fragilidad. Esta marca dictaba sus elecciones más triviales, desde las blusas de cuello alto que llenaban su armario hasta su forma de evitar los espejos o cualquier contacto físico que pudiera llevar a una exposición accidental. La cicatriz
no era solo una imperfección en su piel, sino la manifestación física del terror a ser verdaderamente vista, a ser juzgada por su parte rota. Esta coraza no fue forjada en soledad. Creció bajo la mirada vigilante de su abuela, una matriarca de principios férreos, para quien las apariencias y el decoro eran los pilares que sostenían el universo. La voz de su abuela era un código de conducta no escrito grabado en la mente de Elara. Una señorita no llama la atención. La discreción es la mayor de las elegancias. Estas máximas, repetidas como un rosario a lo largo de su infancia y adolescencia, habían construido las paredes de su jaula emocional. A esta presión se sumaba el peso de una responsabilidad abrumadora, el 200 cuidado de su hermana menor Lucía, cuya frágil salud, amenazada por una enfermedad rara y costosa, anclaba a Elara a un presente de sacrificio y deber. Entre la tradición opresiva y el amor devoto, su propia libertad nunca había sido una opción a considerar. Así transcurrían sus días, en un ciclo predecible de trabajo meticuloso y cuidado familiar, una existencia tan ordenada y silenciosa como una biblioteca a medianoche. Elara se había convertido en una guardiana de pasiones ajenas, una experta en remendar las heridas del papel, mientras las suyas propias supuraban en la quietud de su alma. Se sentía como un personaje secundario en su propia vida, una espectadora de las grandes historias de amor, traición y redención que pasaban por sus manos cada día. Un profundo anhelo de algo más, algo indefinido y aterrador, a veces se agitaba en su interior, una corriente subterránea de deseo por una vida que no se viviera a través de la tinta y el cuero. Era un lienzo en blanco que temía desesperadamente la primera pincelada, sin saber que una tormenta de colores vivos y oscuros estaba a punto de desatarse sobre ella. El barrio de Malasaña bullía con una vida que a Elara solo le llegaba como un eco amortiguado. Desde su ventana, el murmullo de las terrazas, las risas que se derramaban de los bares y la música que escapaba de los locales creaban una sinfonía de una existencia ajena. Su Madrid no era el de las noches vibrantes ni el de las mañanas de vermut al sol. El suyo era un mapa reducido a la calle del Pez, al mercado de los mostenses y al silencio de su taller. Pertenecía a una clase social que no se permitía soñar más allá de llegar a fin de mes, una clase donde la supervivencia era la principal ambición y la belleza se encontraba en lo antiguo y remendado, no en lo nuevo y brillante. Elara habitaba la ciudad como un fantasma, presente en su geografía, pero invisible a su pulso vital. La rutina era el andamiaje que sostenía su frágil mundo, una estructura tan predecible como el giro de las manecillas de un reloj. Cada mañana, el mismo café solo, el mismo trayecto de 7 minutos hasta el taller, el mismo gesto de girar la llave en la vieja cerradura. Sus días eran una liturgia de gestos medidos. La selección de las herramientas, el olor del cuero y el pegamento, la concentración absoluta sobre un lomo dañado. Las horas se disolvían en un silencio solo roto por el crujido del papel o el susurro de la seda al pasar por la aguja. Por la tarde, el camino inverso, la cena frugal, la lectura de las facturas y la supervisión de la medicación de Lucía. Era una vida de repeticiones, un círculo cerrado que la protegía del caos del mundo exterior, pero que también la asfixiaba lentamente, día tras día. La figura de su abuela se cernía sobre cada una de sus decisiones como una sombra tutelar. No necesitaba estar presente para que su voz resonara en la mente de Elara, un compendio de advertencias y mandatos sobre el honor y la decencia. Una mujer de bien no se exhibe. El silencio es la mejor virtud. Tu mayor capital es tu reputación. Estas frases habían modelado su carácter, enseñándola a reprimir cada impulso, a bajar la mirada, a hacerse pequeña para no ocupar demasiado espacio. El amor de su abuela estaba intrínsecamente ligado a la obediencia, a la perpetuación de un modelo de feminidad que Elara sentía tan anacrónico y pesado como los tomos que restauraba. Cada cumplido iba seguido de una corrección, un recordatorio constante de que nunca era suficiente, de que siempre había una norma más que acatar. La enfermedad de Lucía era el ancla emocional y económica que la mantenía varada.
Su hermana menor era a la vez su mayor fuente de amor y su carga más pesada. La fragilidad de Lucía era un recordatorio constante de lo precario que era todo. Cada visita al hospital, cada nueva receta, cada consulta con un especialista que ofrecía una esperanza efímera a un coste exorbitante, iba acumulando una deuda que no era solo monetaria, era una deuda de vida. Elara había sacrificado su juventud, sus posibles amistades, cualquier atisbo de una vida propia, en el altar del cuidado de su hermana. Lo hacía por un amor incondicional, pero en la soledad de la noche, el peso de esa responsabilidad la aplastaba, dejándola sin aire y preguntándose si alguna vez tendría derecho a desear algo para sí misma. Los domingos por la tarde eran sinónimo de visita obligada al piso de su abuela en Chamberí, un santuario de muebles oscuros, porcelanas intactas y un orden asfixiante. El aire olía a cera y a un pasado que se negaba a morir. Allí, Elara se sentía como una pieza fuera de lugar, una nota discordante en una melodía perfectamente conservadora. Su abuela la inspeccionaba con la mirada, juzgando su ropa sencilla, su ausencia de joyas, su pelo recogido sin artificios. Las conversaciones giraban en torno a las bodas de las hijas de las vecinas, a los buenos partidos que se estaban escapando, a la importancia de asegurar un futuro estable. Cada palabra era una presión añadida, una invitación a conformarse, a entrar en el molde que le habían diseñado desde que nació, un molde que a Elara le quedaba cada vez más estrecho. La cuestión del matrimonio era el tema central en el proyecto de vida que su abuela había trazado para ella. Los candidatos, siempre muchachos serios y trabajadores del barrio, desfilaban por las comidas dominicales como mercancía en un escaparate. Estaba el hijo del panadero, con sus manos enharinadas y su conversación predecible, o el sobrino de la farmacéutica, un joven de mirada tímida y futuro asegurado. Elara los trataba con una amabilidad distante, una cortesía que era en sí misma una muralla. Veía en ellos un reflejo de la vida que se esperaba de ella, segura, monótona, sin sobresaltos ni pasiones. El rechazo a ese destino era su acto de rebeldía más íntimo y silencioso, una negación a aceptar que su vida pudiera ser una simple transacción de seguridad por sumisión, un contrato sin amor. Para escapar de la presión, Elara se refugiaba en las vidas que contenían sus libros. Allí, entre las páginas amarillentas, encontraba la pasión que le estaba vedada. Se sumergía en las cartas de amor de poetas olvidados, en las confesiones de heroínas trágicas, en las aventuras de exploradores que desafiaban el mundo. Sentía el ardor de un beso prohibido, descrito con tinta centenaria, la angustia de una separación, la euforia de un reencuentro. Esas emociones de papel eran más reales para ella que cualquier interacción en su vida cotidiana. Los libros no la juzgaban, le ofrecían un universo de sensaciones sin pedirle nada a cambio, un lugar donde podía sentir sin el terror a ser herida, donde su alma podía expandirse más allá de los estrechos límites de su realidad. Era su única y secreta libertad. La precariedad económica, siempre latente, comenzó a convertirse en una emergencia. La última carta del hospital era un ultimátum velado, un presupuesto para un nuevo tratamiento para Lucía, que ascendía a una cifra que Elara ni siquiera se atrevía a pronunciar en voz alta. Era un número abstracto, imposible, una montaña de dinero que la separaba de la única posibilidad de salvar a su hermana. Contemplaba los recibos apilados en la mesa de la cocina, sintiendo cómo cada dígito le robaba un poco más de esperanza. La desesperación era una sensación física, una opresión en el pecho que dificultaba la respiración. Por primera vez, entendió que el amor y la dedicación no eran suficientes. El mundo real funcionaba con un lenguaje diferente, el del dinero, y ella era analfabeta en él. Su existencia se había vuelto tan solitaria que a veces dudaba de su propia realidad. No tenía amigas con las que compartir sus miedos, ni un hombro en el que apoyarse. Las interacciones humanas se limitaban a breves intercambios funcionales con clientes o tenderos. Desde la ventana de su taller, observaba el fluir de la vida en la calle como si viera una película en un idioma extranjero. Veía parejas cogidas de la mano, grupos de jóvenes riendo a carcajadas,
y sentía una punzada de anhelo tan profunda que dolía. Estaba rodeada de millones de personas, pero vivía en una isla de silencio y deber. Esta soledad autoimpuesta, nacida del miedo a ser vista y de la carga de sus responsabilidades, la había convertido en una experta en el arte de la invisibilidad. Un día, un sonido nuevo y ominoso se unió al murmullo del barrio, el ruido sordo y persistente de la maquinaria pesada. A pocas calles de su taller, un edificio antiguo, hermano del suyo, estaba siendo reducido a escombros. Poco después, apareció un aviso en el portal, un folio de lenguaje burocrático que hablaba de recalificación de terrenos y proyectos de modernización. Los vecinos cuchicheaban en la escalera, sus voces teñidas de miedo e incertidumbre. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la premonición de que la frágil burbuja en la que había vivido estaba a punto de estallar. Una fuerza externa, fría e impersonal, se acercaba para reclamar su pequeño rincón del mundo, sin saber que, al hacerlo, estaba a punto de poner en marcha un destino que lo cambiaría todo para siempre. El cambio llegó no como una ráfaga de viento, sino como el zumbido de un motor de alta gama, un sonido gutural y caro que no pertenecía a las calles estrechas y bohemias de Malasaña. Desde el ventanal de su taller, Elara vio un coche negro, de un brillo tan profundo que parecía absorber la luz del mediodía, detenerse frente a su portal. Era una nave de otro universo, un depredador de acero y cristal aparcado entre las fachadas desconchadas y los grafitis coloridos. La puerta del conductor se abrió y una figura masculina, alta y vestida con un traje oscuro que parecía cortado de la misma noche, descendió con una economía de movimientos que denotaba un poder absoluto. No miró a su alrededor, no examinó el barrio. Su mirada se fijó directamente en el número del edificio, como si todo lo demás fuera un decorado irrelevante en el escenario de su voluntad. Era Damián Valls. Elara no necesitaba que nadie se lo dijera. Su rostro, de ángulos afilados y una expresión impasible, había aparecido en las secciones de economía de los periódicos, siempre asociado a titulares que hablaban de expansión, demolición y poder. Le llamaban el arquitecto del vacío, un apodo que evocaba imágenes de grúas, derribando historia para erigir monumentos al olvido. Era el hombre que compraba el pasado para vender un futuro aséptico de cristal y acero. Elara sintió un escalofrío, una premonición helada que no tenía nada que ver con la temperatura del taller. Veía en él la encarnación de la fuerza que amenazaba con pulverizar su pequeño y frágil mundo. Su presencia en su calle era como la de un halcón sobrevolando un nido, una promesa silenciosa de destrucción. El sonido de sus zapatos, caros y de suela dura, resonó en la escalera de madera del edificio. Cada paso era un eco metálico y, decidido que ascendía hacia ella, una invasión acústica en el santuario de silencio que era su vida. Elara permaneció inmóvil en el centro de su taller, con un pincel fino suspendido en su mano, el corazón martilleándole en el pecho con un ritmo descontrolado. El crujido familiar de los viejos escalones, bajo el peso de sus vecinos, fue reemplazado por un golpeteo rítmico, implacable, el de un hombre que no caminaba, sino que avanzaba, conquistando el espacio a cada zancada. El sonido se detuvo justo delante de su puerta, y el silencio que siguió fue más tenso y ominoso que el ruido que lo había precedido. Era la calma antes del asalto, un golpe en la puerta. No fue una llamada tímida ni un toque cortés, sino un golpe seco, autoritario, que hizo vibrar la madera centenaria. Elara respiró hondo, dejó el pincel sobre un paño y caminó hacia la puerta, sintiendo sus piernas extrañamente pesadas. Al abrir, la luz del rellano quedó eclipsada por su figura. Damián Valls llenaba el marco de la puerta, una torre de oscuridad y poder que empequeñecía todo a su alrededor. Sus ojos, de un gris tormentoso, la recorrieron de arriba abajo con una rapidez analítica, registrando su delantal manchado de pigmento, su pelo recogido en un moño desordenado y la sorpresa vulnerable en su rostro. Por un instante, Elara se sintió completamente transparente, como una de las páginas translúcidas que a veces tenía que restaurar, expuesta a una mirada que no parecía ver a una persona, sino un problema a
Resolver. Elara Fuentes, dijo él. No fue una pregunta, sino una afirmación. Su voz era grave, profunda y desprovista de cualquier inflexión cálida, el sonido del metal pulido. Soy Damián Valls. Entró sin esperar una invitación, sus ojos grises barriendo el taller con una eficiencia fría. No se detuvo en los lomos dorados de los libros antiguos ni en la delicadeza de las herramientas. Su mirada parecía inventariar el espacio, medir sus dimensiones, calcular su valor de mercado y su potencial de demolición. Elara se sintió una intrusa en su propio refugio. Él se movía con la seguridad de quien cree que el mundo entero es una propiedad que aún no ha reclamado formalmente. Se detuvo frente a su mesa de trabajo y la miró de nuevo, esta vez con una intensidad que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Sin más preámbulos, colocó una elegante carpeta de piel negra sobre un manuscrito del siglo XVIII que Elara estaba restaurando. El contraste entre el objeto moderno y lujoso y el frágil tesoro que había debajo fue casi violento. Voy a ser directo, continuó con esa voz monocorde que no admitía réplica. Mi empresa ha adquirido la totalidad de este bloque. Su taller es la última propiedad que nos queda por asegurar. Dentro de esta carpeta encontrará una oferta económica que no solo le permitirá reubicarse en cualquier lugar de la ciudad, sino que le garantizará una vida sin preocupaciones financieras. Hablaba de su vida, de su arte, de su hogar, como si fueran meras cláusulas en un contrato, cifras en una hoja de cálculo. Para él todo se reducía a una transacción, una simple cuestión de encontrar el precio correcto. Elara miró la carpeta y luego lo miró a él. Un torrente de indignación y un coraje que no sabía que poseía subió desde lo más profundo de su ser. «Mi vida no está en venta, señor Valls», dijo, su voz sorprendentemente firme, aunque temblaba ligeramente. «Esto no es solo una propiedad, es un lugar con memoria. Estas paredes han visto más. Historias de las que usted podría construir en 1000 de sus torres de cristal. Lo que usted llama preocupaciones financieras, yo lo llamo vida. Y el alma de las cosas», añadió, señalando los libros que la rodeaban, «no tiene un precio que usted pueda pagar». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargado de olor a papel viejo y a la colonia cara de él, un desafío lanzado desde un mundo que él no podía o no quería comprender. Por primera vez desde que había entrado, Damián Valls mostró una reacción. Fue casi imperceptible, una mínima vacilación en su postura, un destello de perplejidad en sus ojos grises. Estaba acostumbrado a la codicia, a la negociación, al miedo, pero no a esto, no a una defensa apasionada de algo tan intangible como el alma de un edificio. La miró de una forma diferente, como si acabara de descubrir que la pequeña pieza que bloqueaba su gran tablero de ajedrez no era un peón, sino una reina con un poder inesperado. Elara se mantuvo firme bajo su escrutinio, sintiendo que acababa de librar la batalla más importante de su vida. Había defendido no solo su taller, sino su propia identidad frente a un hombre que parecía existir para borrarla. Su rechazo no lo había enfadado, lo había intrigado. La tensión en la habitación cambió de naturaleza. Ya no era una negociación hostil, sino algo más personal y peligroso. La mirada de Damián descendió de sus ojos a sus manos, deteniéndose en los dedos manchados de tinta y pigmentos dorados. Era una mirada extrañamente íntima, como si intentara descifrar el código de su existencia a través de las huellas de su trabajo. Elara sintió un calor incómodo extenderse por su piel, la sensación de ser vista de una manera que nunca antes había experimentado. Era una mezcla de miedo y una extraña, prohibida fascinación por la intensidad que emanaba de él. Por un instante, en el silencio del taller, el abismo entre sus dos mundos pareció reducirse a la distancia de un suspiro, un espacio cargado de posibilidades aterradoras y atrayentes. Finalmente, Damián Valls rompió el contacto visual y dio un paso atrás, un movimiento que pareció devolver el aire a la habitación. No recogió la carpeta, la dejó sobre el manuscrito como una promesa o una amenaza. «Piénselo, señorita Fuentes», dijo, y su voz, por primera vez, tenía un matiz que no era puramente transaccional,
sino algo más oscuro y personal. Se giró y se marchó con la misma determinación con la que había llegado. Elara se quedó sola, con Season, el corazón latiendo desbocado, el eco de sus pasos descendiendo por la escalera. El silencio volvió, pero era un silencio diferente, roto, cargado de una electricidad desconocida. Miró la carpeta negra sobre su mesa. No era una oferta, era el comienzo de una guerra que intuía que no se libraría por un edificio, sino por su propia alma. Los días que siguieron a su primer encuentro se convirtieron en un tenso y silencioso campo de batalla. Damián Valls no volvió con amenazas ni con abogados. Regresó 2 días después al atardecer, cuando la luz dorada de Madrid teñía de melancolía las fachadas de Malasaña. En sus manos no traía una nueva oferta, sino un libro, un volumen de poesía del siglo XIX, encuadernado en piel de becerro, con el lomo casi desprendido y las páginas manchadas por la humedad. Se lo tendió sin una palabra, un gesto que era a la vez una ofrenda de paz y una nueva forma de invasión. «He oído que es la mejor», dijo, su voz desprovista de la arrogancia de la primera vez, reemplazada por una curiosidad contenida. Elara lo tomó, sintiendo el frío de la vieja piel, y por un instante, el calor de sus dedos rozando los suyos, una descarga eléctrica que la recorrió entera. Elara aceptó el encargo con una desconfianza que era casi un instinto de supervivencia. Sentía que aquel libro era un caballo de Troya, una excusa para infiltrarse en su fortaleza, para estudiarla en su hábitat natural, mientras trabajaba en él, bajo la mirada intermitente de Damián, que había adoptado la costumbre de aparecer sin previo aviso. Se sentía como una especie rara observada por un biólogo implacable. Cada uno de sus movimientos era medido, cada gesto con el bisturí de restauración, cada pincelada de cola, se sentía expuesto y juzgado. Él no hablaba mucho. Se sentaba en un rincón, en una vieja silla de madera que crujía bajo su peso, y simplemente la observaba trabajar. El silencio entre ellos no era vacío, sino denso, cargado de preguntas no formuladas y de una tensión que vibraba en el aire como las cuerdas de un violín a punto de romperse. La presencia de Damián alteró la ecología de su taller. Su colonia, una fragancia cara y compleja de madera y especias, se mezclaba con el olor familiar a papel y cuero, creando un aroma híbrido, perturbador y extrañamente adictivo. Su figura, siempre vestida con trajes impecables que parecían una armadura, era una anomalía en aquel caos ordenado de libros y herramientas. Elara se encontró volviéndose hiperconsciente de sí misma, de la pequeña mancha de tinta en su mejilla, del mechón de pelo que se le escapaba del moño, del ritmo de su propia respiración, y sobre todo, era consciente de su espalda, de la cicatriz que se escondía bajo la tela de su blusa. Sentía su mirada como un peso físico y un terror irracional a que de alguna manera él pudiera ver a través de la ropa, a que pudiera descubrir su secreto más vergonzoso. Él, por su parte, parecía fascinado por el proceso. Observaba cómo las manos de Elara, firmes y delicadas, daban nueva vida a lo que él solo habría visto como escombros. Veía en su paciencia, en su devoción por preservar el pasado, un antídoto al veneno de su propia vida, construida sobre la demolición y el olvido. Para Damián, el tiempo era una variable a optimizar, un enemigo a vencer. Para ella, el tiempo era una sustancia a respetar, a sanar. Esta dicotomía lo atraía de una forma que no podía comprender y que, por tanto, le irritaba. Se sentía atraído por la única persona que se había atrevido a decirle que no, no por su desafío, sino por la integridad de su mundo, un mundo que él había llegado para destruir, pero que ahora, inexplicablemente, deseaba comprender. Poco a poco, la hostilidad inicial de Elara comenzó a erosionarse, dejando al descubierto una peligrosa curiosidad. Empezó a notar los detalles que se escondían tras la fachada de poder, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la rodilla cuando estaba impaciente, una diminuta cicatriz blanca que partía su ceja izquierda, la sombra de un cansancio profundo que a veces velaba sus ojos grises. Estos pequeños atisbos de humanidad eran más peligrosos que su dinero o su poder, porque la invitaban a preguntarse quién era el hombre
que se escondía detrás del magnate. Se descubrió a sí misma, esperando el sonido de sus pasos en la escalera, un nudo de anticipación y temor formándose en su estómago. Odiaba esa sensación, la odiaba, porque era la primera vez que sentía algo tan intenso por alguien, y ese alguien era su enemigo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente el ventanal, él rompió su habitual silencio. «¿Por qué hace esto?», preguntó, su mirada fija en el delicado trabajo de Elara sobre una página rasgada. «Podría hacer cualquier otra cosa, ganar más dinero». La pregunta era directa, casi brutal en su pragmatismo. Elara levantó la vista y sus miradas se encontraron a través del taller. «Porque cada libro tiene un alma», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Y a veces, al salvar sus historias, siento que estoy remendando algo dentro de mí». La confesión fue tan inesperada para ella como para él. Por un instante, la máscara de Damián Valls se resquebrajó, y en sus ojos grises, Elara creyó ver no solo comprensión, sino un eco de un dolor similar, una herida antigua que él mantenía cuidadosamente oculta. Ese momento lo cambió todo. La tensión ya no era solo la de dos adversarios midiendo sus fuerzas, sino la de dos soledades que se reconocían en la distancia. Damián comenzó a hablar no de negocios, sino de cosas triviales que en sus labios sonaban a confesiones. Le habló de arquitectura, de la belleza de una línea pura, de la lógica de las estructuras. Elara, a su vez, le explicó la química de los pigmentos, el lenguaje secreto de las filigranas, la historia contenida en una mancha de vino sobre un manuscrito. Estaban construyendo un puente frágil sobre el abismo que los separaba, un puente hecho de conversaciones robadas y silencios compartidos, y cada paso que daban sobre él era a la vez emocionante y aterrador, porque ninguno de los dos sabía si aguantaría su peso. El deseo, un concepto que Elara solo había conocido a través de la literatura, comenzó a tomar una forma real y tangible en su cuerpo. Era el calor que se extendía por su pecho cuando él se inclinaba sobre su hombro para ver su trabajo, su aliento rozando su cuello. Era la necesidad de tocar la tela de su traje, solo para sentir su textura, para confirmar su solidez. Era la fantasía recurrente de cómo se sentirían sus manos tan grandes y poderosas si alguna vez tocaran su piel. Estos pensamientos la asaltaban por la noche, dejándola sin aliento y llena de una culpa abrumadora. Desear a Damián Valls era una traición a todo lo que ella era, a sus principios, a su mundo. Era como si una flor criada en la sombra, de repente, anhelara el sol, sin saber que su luz también podía quemar. Damián también luchaba su propia batalla. Había construido su vida sobre un control férreo, eliminando cualquier atisbo de vulnerabilidad. Elara Fuentes era una anomalía que no podía controlar. Su quietud lo desarmaba, su integridad lo desafiaba y su inocencia lo atraía con una fuerza primordial. Se encontraba inventando excusas para volver al taller, para respirar esa atmósfera de tiempo detenido, para observar la forma en que la luz jugaba en su pelo mientras se concentraba. Sentía un impulso protector hacia ella que chocaba violentamente con sus planes de demoler su hogar. Por primera vez en años, una decisión de negocios se había convertido en un conflicto personal y se odiaba a sí mismo por la debilidad que ella despertaba en él, una debilidad que asociaba con el doloroso pasado del que había huido toda su vida. Un día, el roce fue inevitable. Él se acercó para señalar un detalle en el libro que ella restauraba y su brazo rozó el de ella. Fue un contacto mínimo, piel contra la fina tela de su blusa, pero para Elara fue como si un rayo la hubiera alcanzado. Todo, su cuerpo se tensó y levantó la vista bruscamente, sus ojos encontrándose con los de él a escasos centímetros de distancia. El mundo pareció detenerse. Podía ver las motas más oscuras en su iris gris, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. El deseo era una presencia física entre ellos, una tercera entidad que los empujaba el uno hacia el otro. Damián no se apartó. Su mirada descendió a los labios de Elara, y ella contuvo el aliento, su corazón golpeando con una violencia que la ensordecía. Fue él quien rompió el hechizo. Se apartó bruscamente,
como si se hubiera quemado, y un muro de frialdad volvió a erigirse a su alrededor. «El trabajo parece ir bien», dijo, su voz tensa y formal, como si aquel momento de intimidad insoportable no hubiera existido. Se marchó sin decir más, dejando a Elara temblando, con la piel erizada y el alma en un caos absoluto. Aquel casi beso, aquel momento suspendido en el tiempo, la había dejado completamente expuesta. Ya no podía mentirse a sí misma. No solo sentía curiosidad por él, lo deseaba. Deseaba al hombre que quería arrebatarle todo, y esta contradicción la partía en dos. Se sentía sucia, traidora, pero al mismo tiempo más viva de lo que se había sentido jamás. El control que había mantenido sobre su vida durante años se estaba desmoronando. Mientras su mundo interior se convulsionaba, el mundo exterior asestó el golpe definitivo. Una llamada del hospital. La voz del médico de 1900. Lucía era amable pero firme, desprovista de esperanza. La enfermedad había entrado en una nueva fase, más agresiva. Los tratamientos disponibles en España ya no eran suficientes. Había una opción, un tratamiento experimental, en una clínica de Suiza, pero las palabras del médico resonaron en la mente de Elara como una sentencia de muerte. Los costes son astronómicos. Colgó el teléfono y el silencio de su apartamento la aplastó. Miró a su alrededor, a sus amados libros, a las paredes que la habían protegido, y se dio cuenta de su impotencia. El alma y la memoria no podían pagar facturas médicas. El amor no podía comprar una cura. La desesperación fue una ola helada que la sumergió por completo. Pasó la noche en vela, los números que el médico le había dado bailando frente a sus ojos, una cifra con tantos ceros que parecía una burla. Por primera vez, el peso de su responsabilidad por Lucía no era una carga noble, sino una losa que la ahogaba. Había dedicado su vida a proteger a su hermana, a construir un pequeño refugio para ambas, y ahora todo se reducía a una cuestión de dinero, un dinero que nunca tendría. La injusticia de la situación era un veneno que le quemaba las entrañas. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, una en la que el amor y el sacrificio no valían nada frente a la fría y brutal aritmética de la vida y la muerte. El dilema moral se presentó con la claridad de una cuchillada. Ceder a Damián Valls ya no era una cuestión de deseo, o de proteger un edificio. Ahora era la única posibilidad de salvar la vida de su hermana. Vender su taller, su hogar, el último bastión de su identidad, se había convertido en una opción viable, en una necesidad. Pero sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que Damián ya no se conformaría solo con eso. Después de aquellos encuentros, de aquella tensión insoportable, intuía que él querría algo más. Querría una parte de ella. La elección era monstruosa: aferrarse a su integridad, a su control, a su propia alma, y ver a su hermana marchitarse, o caminar voluntariamente hacia la jaula dorada de su enemigo y venderse por la esperanza de una cura. Con manos temblorosas, se acercó a la mesa de trabajo donde, semanas atrás, Damián había dejado la elegante carpeta de piel negra. La había escondido bajo una pila de bocetos, como si al no verla pudiera negar su existencia. Ahora la sacó a la luz. El cuero era frío y suave al tacto, un objeto de un mundo de lujo y poder que le era completamente ajeno. La abrió. Dentro, el contrato seguía allí, con sus cláusulas precisas y su cifra deslumbrante. Durante semanas, aquel documento había representado una ofensa, un insulto a todo lo que ella valoraba. Ahora, mientras las lágrimas nublaban su vista, esas mismas páginas se habían transformado. Ya no eran un insulto, eran su única y terrible salvación. La elección ya estaba tomada. Se sentó en la penumbra de su taller, el contrato abierto sobre su regazo, sintiendo cómo una parte de ella moría. La Elara que se escondía del mundo, la que encontraba consuelo en el silencio y en las historias de otros, estaba a punto de desaparecer. Para salvar a Lucía, tendría que salir de las sombras y enfrentarse no solo a Damián Valls, sino a los deseos y miedos que él había despertado en ella. Ya no se trataba de resistir, se trataba de rendirse, y en esa rendición
Elara intuía que no solo perdería su taller o su independencia, sino también el control sobre su propio corazón, un territorio que, por primera vez, se sentía tan vulnerable y expuesto como la cicatriz que tanto se había esforzado por ocultar. El precio de la vida de su hermana era, en última instancia, ella misma. La decisión la dejó vacía, hueca. Se sentía como uno de sus libros desmembrados antes de la restauración, una colección de páginas sueltas sin un lomo que las uniera. Miró por la ventana la vida nocturna de Malasaña que comenzaba a despertar, un mundo vibrante y ajeno del que nunca había formado parte. Pronto tendría que entrar en un universo aún más extraño, el de Damián, un mundo de áticos con vistas panorámicas, decenas de negocios y de sonrisas calculadas. Se convertiría en un objeto más de su colección, una pieza exótica adquirida a un alto precio. El miedo era una náusea constante en la boca de su estómago, pero debajo de él, muy profundo, una pequeña y oscura llama de expectación parpadeaba, una terrible curiosidad por saber qué pasaría cuando finalmente se dejara consumir por el fuego que él había encendido. Aquella noche, el ático de Damián era un universo de cristal suspendido sobre las luces parpadeantes de Madrid, un escenario preparado para una función en la que Elara era la actriz principal y la única prisionera. El evento para el que debía prepararse era crucial, la culminación del trato con los inversores conservadores, y el peso de la representación la aplastaba. Sobre la cama de seda yacía el vestido elegido por él, una creación de satén color esmeralda, de corte exquisito y espalda vertiginosamente descubierta. Era una pieza de armadura para una diosa de la alta sociedad, no para ella. Al tocar la tela, fría y resbaladiza, sintió una repulsión visceral. Aquel vestido no solo era una mentira, era una profanación, una exigencia de que exhibiera la parte de sí misma que con más celo había guardado. Era la materialización de su pacto, su cuerpo, su historia, a cambio de la vida de Lucía. La elección que creía haber hecho con la cabeza, ahora le desgarraba el alma. El pánico, una bestia familiar, la arrastró lejos de la cama, lejos de la luz. Su instinto la guió hacia el vestidor, un espacio tan grande como su antiguo apartamento, forrado de madera oscura y espejos que multiplicaban su imagen hasta el infinito, mostrándole a una extraña con el rostro pálido y los ojos desorbitados. En un rincón, sobre una butaca de terciopelo, estaba la única prenda que había traído de su vida anterior, un sencillo vestido de algodón blanco, gastado por el uso, que olía a su taller, a papel y a sí misma. Se aferró a él como un náufrago a un trozo de madera. Este era su acto de transgresión, su única rebelión posible. No se trataba de desafiar a Damián, sino de negarse a aniquilar el último vestigio de la mujer que era. Esconderse allí, con su viejo vestido entre las manos, era su forma de gritar en silencio que su alma no estaba incluida en el contrato. La encontró allí, una figura pequeña y frágil en medio de la opulencia. Damián entró con la impaciencia grabada en cada línea de su cuerpo. El tiempo apremiaba. Los invitados estarían llegando. Al verla acurrucada, aferrada a aquel trozo de tela insignificante, una oleada de irritación tensó su mandíbula. Su mente pragmática solo vio un obstáculo, un capricho infantil que ponía en riesgo meses de planificación. «¿Qué significa esto, Elara?», preguntó, su voz un filo de acero que cortó el silencio. No entendía que para ella aquel gesto era una cuestión de supervivencia. Se acercó su imponente figura proyectando una sombra que la engulló por completo. Tomó el vestido de esmeralda de una percha, la tela brillando bajo las luces como escamas de serpiente. «Póntelo, ahora». La orden era un látigo, la demostración de un poder que creía absoluto, sin saber que estaba a punto de chocar contra una fragilidad mucho más fuerte que su voluntad. Se movió para ayudarla, un gesto que pretendía ser de control, no de asistencia. Sus dedos, fríos y largos, rozaron la piel de su hombro, mientras intentaba apartar la sencilla blusa que llevaba, y entonces la punta de su dedo índice se deslizó por la línea elevada de la cicatriz. Elara se encogió como si la hubieran quemado, un jadeo ahogado escapando de sus labios. Se giró bruscamente,
protegiendo su espalda con un movimiento instintivo, como un animal herido que protege su flanco vulnerable. Sus ojos, anegados en un terror puro y antiguo, se clavaron en los de él. «No puedes ver esto», susurró, y las palabras salieron rotas, cargadas con el peso de una década de vergüenza y ocultación. En esa frase estaba todo: su miedo a la imperfección, su terror al juicio, la convicción de que ser vista en su totalidad era ser rechazada. Era la confesión definitiva de su alma rota. En ese instante el tiempo se detuvo. Para Damián Valls, el mundo de los negocios, los contratos y las expectativas se desvaneció, reducido a cenizas por la intensidad de aquella súplica. Vio más allá del desafío, más allá del pánico. Vio el mapa de un dolor que ella había cargado en solitario durante años. Y en la geografía de su herida reconoció el contorno de las suyas propias, las cicatrices invisibles que él cubría con trajes caros y una frialdad impenetrable. Su vergüenza le resultó extrañamente familiar, un eco de la debilidad que él mismo había jurado erradicar de su vida. La mujer que tenía delante no era una pieza en su juego, ni una prometida de conveniencia. Era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia humanidad, enterrada. La irritación se disolvió, reemplazada por una emoción abrumadora y desconocida que le oprimió el pecho, y entonces hizo lo impensable. El hombre que dominaba consejos de administración, que derribaba edificios con una firma, que nunca se doblegaba ante nada ni nadie, dobló lentamente la rodilla. El gesto fue deliberado, solemne, una abdicación. Se arrodilló sobre la alfombra persa, bajando su centro de poder hasta quedar a la altura de ella, que seguía sentada en la butaca. Levantó la vista hacia ella, y sus ojos grises, habitualmente tormentosos y distantes, estaban despojados de toda arrogancia. Solo había una intensidad cruda, una vulnerabilidad que desarmaba. El gran Damián Valls, el arquitecto del vacío, estaba de rodillas, no como un conquistador, sino como un devoto ante un santuario que acababa de descubrir. El silencio en el vestidor se volvió sagrado, una catedral construida en el espacio de un instante compartido. «Es exactamente así como lo quiero», dijo, su voz grave y resonante, pero despojada de toda autoridad. Era una confesión, una declaración que iba más allá de la piel, más allá de la cicatriz. Sus ojos no se apartaron de los de ella, obligándola a recibir la totalidad de su significado. «Con todo lo que intentas esconder». Cada palabra era un bálsamo sobre una herida abierta. No era aceptación, era veneración. No era compasión, era un deseo profundo por la verdad de su ser, por la historia escrita en su piel. En esa frase, él no solo validó su imperfección, sino que la reclamó como la parte más valiosa de ella, la que la hacía real en su mundo de artificios. Para el Ara, que había vivido su vida creyendo que su valía residía en ocultar su parte rota, aquellas palabras fueron la absolución que nunca supo que necesitaba. Las lágrimas que ella había contenido durante años finalmente se derramaron, silenciosas y liberadoras, y por primera vez no se apartó. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, levantó una mano temblorosa y la posó en la mejilla de él. La piel de Damián era áspera por la barba incipiente, real, cálida. Fue ella quien cerró la distancia. Se inclinó hacia adelante y sus labios se encontraron. El beso no fue de pasión ardiente, sino de un reconocimiento profundo, un lenguaje que ambos entendían sin necesidad de palabras. Era salado por las lágrimas de ella, tierno por la rendición de él. Fue un beso que no tomaba, sino que daba, no exigía, sino que sanaba. En ese contacto, dos soledades colisionaron y se fusionaron, encontrando en la vulnerabilidad del otro el refugio que siempre habían buscado en vano. Él se levantó, tirando suavemente de ella para que se pusiera en pie. Sus manos subieron por su espalda, y esta vez, cuando sus dedos trazaron el contorno de la cicatriz, el Ara no se encogió. Se estremeció, sí, pero de una sensación completamente nueva. Sus caricias no eran de juicio ni de curiosidad, sino de una reverencia que transformaba su marca de vergüenza en un texto sagrado que solo él podía leer. La besó de nuevo, esta vez con una urgencia contenida,
el deseo naciendo no del cuerpo, sino del alma desnuda del otro. La llevó hacia la cama, apartando con un gesto el vestido de Esmeralda, que cayó al suelo como una piel mudada, un símbolo de la mentira que ya no necesitaban. La única verdad en aquella habitación eran sus cuerpos, sus heridas y la conexión incandescente que acababa de nacer entre ellos. Aquella noche, en el santuario de su ático, no hubo un millonario y una restauradora de libros, no hubo un contrato ni una actuación. Solo hubo dos personas despojadas de sus armaduras, encontrando en la entrega total del otro la pieza que les faltaba. El Ara, que había pasado su vida preservando las pasiones de otros, finalmente reclamó la suya. Y Damián, que había construido un imperio sobre las ruinas del pasado, encontró en la aceptación de una cicatriz la primera piedra para reconstruir su propio corazón. El acto de amor fue lento, un descubrimiento mutuo, una exploración de geografías íntimas que había estado prohibida para ambos. Fue el clímax no solo de un deseo reprimido, sino de una vida entera de anhelo. Y en el silencio que siguió, supieron, sin necesidad de decirlo, que nada volvería a ser igual. Habían cruzado un umbral y el camino de vuelta había desaparecido para siempre. El amanecer se filtró a través de los ventanales del ático, una luz pálida y clínica que desnudaba la opulencia de la habitación y la convertía en algo frío e impersonal. Clara despertó sola en la inmensidad de la cama de sábanas de seda. El espacio a su lado estaba vacío, frío, como si Damián nunca hubiera estado allí. No había una nota, ni una palabra, solo el silencio, un vacío que era mucho más ensordecedor que cualquier ruido. La noche anterior, con su carga de vulnerabilidad y entrega, se sentía ahora como un sueño febril, una alucinación. Se sentó, abrazando sus rodillas, sintiendo su piel expuesta de una forma nueva y alarmante. No era la desnudez de su cuerpo lo que la hacía sentir desprotegida, sino la de su alma. Había mostrado su herida más profunda y a cambio había recibido el silencio. Una semilla de duda, helada y afilada, comenzó a germinar en su pecho. ¿Había sido real su aceptación o solo la estrategia final de un depredador para asegurar su presa? Lejos de allí, en la cima de una de sus torres de cristal, Damián Valls se erigía como una estatua de furia contenida frente al panorama de una ciudad que despertaba. No había huido del ático por arrepentimiento o indiferencia, sino por un terror visceral que no había sentido en décadas. La conexión con el Ara, la forma en que su dolor había resonado con el suyo, había abierto una fisura en la armadura que había tardado toda una vida en construir. La intimidad, la ternura, la rendición, eran conceptos que él había asociado con la debilidad, con la catástrofe emocional que había destrozado a su familia y lo había forjado a él en el fuego del desprecio. Se sumergió en el trabajo, en las cifras frías y las proyecciones de mercado, usando la lógica implacable de los negocios como un escudo contra el recuerdo persistente de su piel, del sabor salado de sus lágrimas, de la textura de su cicatriz bajo la yema de sus dedos. Controlar el mundo era fácil. Controlar el caos que ella había desatado dentro de él era imposible. Por eso, debía mantenerla a distancia. Para el Ara, el silencio se extendió a lo largo de un día interminable. El ático, que por unas horas había parecido un refugio, un nido suspendido sobre el mundo, recuperó su condición original de jaula dorada. Cada objeto de lujo era un recordatorio del pacto, de la transacción. La culpa, un veneno lento y espeso, comenzó a inundarla. Pensó en su abuela, en sus enseñanzas, en el código de honor y decencia que le habían inculcado. Se había entregado al hombre que quería destruir su mundo, y en esa entrega había encontrado un placer y una liberación que ahora la avergonzaban. Las líneas entre víctima y cómplice, entre el sacrificio y el deseo, se habían vuelto tan borrosas que ya no sabía quién era. La salud de Lucía, el motivo de todo aquello, ahora parecía una justificación manchada, comprada con un trozo de su alma que sentía que nunca podría recuperar del todo. La comunicación de Damián, cuando finalmente llegó, fue un golpe más brutal que su silencio. No fue una llamada, ni siquiera un mensaje de texto personal. Fue un correo electrónico de su asistente,
con copia a Elara, dirigido al administrador de la clínica suiza. El texto era conciso, formal, inhumano. Por la presente se confirma la transferencia para cubrir la totalidad del tratamiento de la señora Lucía Fuentes, según lo acordado. Se adjunta comprobante. Procedan con la coordinación de su traslado. Era un comunicado de prensa, no una caricia. Reducía la noche de conexión trascendental a un simple pago por servicios prestados, una cláusula cumplida en su contrato. Elara leyó el correo una y otra vez, sintiendo cómo el calor de la noche anterior se convertía en un hielo que le quemaba por dentro. El abismo entre sus mundos no se había cerrado. Él simplemente le había recordado lo lejos que estaba de la otra orilla. Con el corazón hecho un nudo, Elara fue a casa de su abuela para dar la noticia. Inventó una historia sobre un mecenas anónimo, un coleccionista fascinado por su trabajo que había decidido financiar el tratamiento de Lucía como un acto de filantropía. Lucía, en su inocencia, se aferró a la esperanza con una alegría desbordante que partió en dos a Elara. Pero su abuela, una mujer forjada en la desconfianza y la observación, la estudió con una mirada afilada que parecía atravesarle la ropa y la piel. No se creyó la historia. Vio el cambio en Elara, la sombra en sus ojos, la forma en que su cuerpo ya no se movía con la misma timidez contenida. «Nadie da algo tan grande a cambio de nada, Elara», dijo su abuela en voz baja, cuando Lucía salió de la habitación. «¿Qué precio has tenido que pagar?» La pregunta no esperaba respuesta. Era una sentencia. El juicio en sus ojos era el reflejo exacto de la vergüenza que Elara sentía. La dicotomía entre la alegría de su hermana y la sospecha de su abuela la dejó completamente aislada. La gratitud pura de Lucía, sus planes para cuando estuviera sana, sus sueños renovados, eran a la vez un bálsamo y una tortura. Había logrado su objetivo, había comprado la vida de su hermana, pero el coste era un secreto que la estaba devorando. Una soledad tan profunda que ni siquiera el bullicio de su antiguo barrio podía penetrar. Se sentía como un fantasma atrapado entre dos mundos, el de su pasado, que ahora la juzgaba, y el de su presente, un lujo vacío donde era una prisionera invisible. El sacrificio, que había imaginado como un acto noble y puro, se había revelado como un laberinto de mentiras y emociones contradictorias del que no encontraba la salida. Estaba salvando a todos menos a sí misma. Damián, por su parte, se había exiliado de su propio hogar. Pasaba las noches en una suite de hotel anónima, un espacio tan estéril como sus emociones pretendían ser. Pero el recuerdo de Elara era un fantasma que no respetaba muros. La veía en el reflejo de la ventana de su oficina por la noche, superpuesta a las luces de la ciudad que había conquistado. El olor de su piel parecía haberse impregnado en la tela de sus trajes. Intentaba racionalizarlo, decirse a sí mismo que arrodillarse ante ella había sido una maniobra, la jugada maestra para desarmar su última resistencia, pero en la soledad de la madrugada la verdad lo asaltaba. Se había arrodillado porque en la fragilidad de ella había visto una fuerza que él había perdido, una integridad que su mundo de poder y dinero no podía comprar. Y ese anhelo, esa necesidad de algo real, lo aterraba más que cualquier fracaso empresarial. Los días de soledad en el ático, sin embargo, comenzaron a obrar un cambio inesperado en Elara. El dolor del rechazo y la culpa no desaparecieron, pero debajo de ellos una nueva corriente comenzó a fluir. Era una ira sorda, una indignación que se transformaba lentamente en fuerza. La noche con Damián, por traumático que fuera su desenlace, la había liberado de su prisión más antigua. Él había visto su cicatriz, su vergüenza más profunda, y no la había rechazado. La había deseado precisamente por ella. Ese recuerdo, la validación contenida en sus palabras, «es exactamente así como lo quiero», empezó a actuar como un antídoto contra años de autodesprecio. Comenzó a mirarse en los espejos, no para juzgarse, sino para observarse. Sus dedos trazaron el contorno de la cicatriz, no con miedo, sino con una curiosidad objetiva. Había sobrevivido a ser vista, y si había sobrevivido a eso, quizá podía sobrevivir a cualquier cosa. Un atardecer, encontró el vestido esmeralda arrugado en el suelo del vestidor,
un recordatorio sedoso y brillante de la mentira que casi había aceptado vivir. Por un instante, sintió el impulso de rasgarlo, de destruirlo, pero en su lugar lo recogió con una calma deliberada y lo colgó en el armario, no como una prenda que volvería a usar, sino como un trofeo de una batalla que de alguna manera sentía que había ganado. Luego llenó la enorme bañera de mármol y se sumergió en el agua caliente. No fue un baño de lujo, sino un bautismo, un ritual para lavar, no el pecado, sino la vergüenza. Al salir del agua, envuelta en una toalla gruesa, se miró en el espejo empañado. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma. Todavía estaba asustada, todavía estaba herida, pero sus ojos tenían una nueva determinación. El fuego no la había consumido, la había templado. Así, se instaló entre ellos una guerra fría, un punto muerto cargado de una tensión insoportable. Estaban unidos por un contrato y por el recuerdo incandescente de una noche, pero separados por un océano de miedo, orgullo y mundos que no sabían cómo reconciliar. Él sufría en su fortaleza de acero y cristal, luchando contra un sentimiento que amenazaba con demolerlo desde dentro. Ella, en su jaula dorada, comenzaba a descubrir las dimensiones de su propia fuerza, forjando una nueva identidad a partir de las cenizas de la antigua. La distancia física no hacía más que intensificar la conexión magnética que los atraía y los repelía con la misma violencia. El clímax de su relación no había sido un final, sino el comienzo de un conflicto mucho más profundo y peligroso, uno que los obligaría a enfrentarse a la verdad de lo que eran y de lo que podrían llegar a ser. ¿Serías capaz de perdonar un silencio tan doloroso después de una entrega tan total? Suscríbete, dale a like y comparte esta historia si te está emocionando y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando las complejidades del corazón humano. El tiempo en el ático se había estirado hasta convertirse en una sustancia extraña, una mezcla de lujo y soledad. Elara había encontrado en ese aislamiento no la locura, sino una claridad afilada. Un día, con una calma que la sorprendió a sí misma, tomó el libro de poesía que Damián le había encargado restaurar. Estaba perfecto, el lomo firme, las páginas seguras, las manchas desaparecidas. Era un objeto sanado, un testimonio de su arte, pero también el símbolo del inicio de su caída y quizá de su renacimiento. Decidió que se lo devolvería. No era un gesto de paz ni de desafío, sino un acto de cierre, de reclamar la última pieza de su narrativa. Vistió con su propia ropa, sencilla y funcional, y salió de la jaula dorada por primera vez, no como una fugitiva, sino como una mujer que iba a cerrar un capítulo de su vida, en sus propios términos. La oficina de Damián era la antítesis de su taller, un espacio vasto y minimalista en la cima de una de sus torres, con paredes de cristal que ofrecían a Madrid como una maqueta a sus pies. Era el trono de un rey solitario, un lugar diseñado para intimidar y dominar. Él estaba de espaldas a la puerta, contemplando su imperio. Cuando ella entró sin ser anunciada, Elara no dijo nada, simplemente esperó. Él se giró, y al verla allí, de pie en medio de su santuario de poder, vestida con la misma sencillez que el primer día, su máscara de control se resquebrajó por una fracción de segundo. Sus ojos grises revelaron una mezcla de sorpresa, anhelo y un dolor que no pudo ocultar a tiempo. Por un instante, no era el magnate, sino el hombre que había huido de su propio ático, el hombre que se había arrodillado en su vestidor. Elara avanzó con pasos firmes sobre el mármol pulido y depositó el libro sobre la inmensa mesa de caoba que los separaba. El volumen, con su piel antigua y su alma restaurada, parecía un objeto sagrado y anacrónico en aquel altar de la modernidad. «Tu libro», dijo ella, su voz clara y sin temblor, «está terminado». Sus palabras resonaron en el silencio de la oficina, cargadas de un significado que iba mucho más allá del encargo. Significaban que su parte del trato, el trabajo por el que él la había buscado originalmente, estaba cumplido. Significaban que el pretexto que los había unido ya no existía.
Significaban que ella ya no era su empleada, ni su posesión, ni su prometida de conveniencia. Era, de nuevo, Elara Fuentes, la restauradora de libros, una mujer entera que había venido a devolverle lo que era suyo. Damián no apartó la vista de ella, pero sus dedos se extendieron y rozaron el lomo del libro con una vacilación que contradecía su imagen de poder absoluto. El contacto con el cuero sanado pareció romper algo dentro de él. «Huí de ti», confesó, su voz grave y áspera, como si las palabras le rasgaran la garganta al salir. «Mi padre se destruyó a sí mismo por una emoción como la que sentí contigo esa noche. Lo perdió todo por lo que él llamaba amor, y yo lo vi como una debilidad que pudrió los cimientos de nuestra familia. Me juré a mí mismo que nunca, jamás, permitiría que algo así me hiciera vulnerable». Levantó la vista, y sus ojos eran un mar de tormenta. «Contigo, sentí que los cimientos se agrietaban, y tuve miedo». Era la confesión más honesta y desnuda que jamás había hecho. Elara lo escuchó, y por primera vez no vio al depredador, ni al enemigo, ni al millonario. Vio a un hombre con una cicatriz tan profunda como la suya, solo que la de él era invisible, grabada en su alma. La revelación no despertó en ella ni lástima ni un triunfo vengativo, sino una profunda y serena comprensión. Se dio cuenta de que ambos habían pasado sus vidas escondiéndose de sus heridas, construyendo murallas para proteger sus partes rotas. Se acercó al otro lado de la mesa hasta que solo el libro los separó. «Algunas cosas no deben ser demolidas, Damián», dijo suavemente, su mirada encontrando la de él sin vacilar. «Algunas cosas, las más valiosas, no se derriban para construir algo nuevo y frío. Se restauran». Sus palabras no eran un perdón, sino una invitación, una filosofía de vida que le ofrecía como un posible mapa para salir de sus ruinas. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, el hombre que demolía el pasado y la mujer que lo salvaba, con la ciudad a sus pies y un abismo de posibilidades entre ellos. El libro restaurado descansaba sobre la mesa, un puente frágil pero hermoso entre sus dos mundos. El futuro era un manuscrito en blanco, y por primera vez ambos sentían que tal vez, solo tal vez, podrían tener el coraje de escribirlo juntos. ¿Creéis que Damián aceptará la invitación de Elara para restaurar su propia alma? ¿O su miedo será más fuerte que su deseo de sanar? Queremos saber qué pensáis que sucederá a continuación. Suscríbete a nuestro canal, dale a like si esta historia te ha conmovido y compártela para que llegue a más corazones. Déjanos tu teoría en los comentarios. Tu participación es lo que da vida a esta comunidad y nos inspira a seguir creando.